Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Hola, bienvenidos a La Cueva 51. Esto es La Cueva Extra. Capítulos extras, hablando de otros temas, más de actualidad, que iré subiendo cuando haya un tema que crea que era importante. Y hoy quería hablar de del año que llevamos de coronavirus. Me dije a mí mismo que en este podcast no hablaría de coronavirus, porque sale todos los días en las noticias. Llevamos mucho cansancio mental con este tema, pero era un tema vital, importantísimo, que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Voy a dar mi opinión y voy a hacer como un resumen a modo personal de lo que pienso de esta pandemia. Hoy hace prácticamente casi un año que empezó el coronavirus. Se cree que meses antes, ya en diciembre del año pasado, ya empezó a haber casos. En España nos confinaron y siguen las restricciones en muchas comunidades. Al principio lo veíamos como un virus de estos de China, que a veces ocurren. Y veíamos que los asiáticos ya iban con mascarillas. Hace tiempo iban con mascarillas, por la polución y por los virus. Pero lo veíamos como algo lejano, algo que solo hacen los chinos. Y no lo toman muy en serio. En Europa nadie se lo tomó en serio. La OMS avisó que podía haber una pandemia, pero decía que las mascarillas no servían. Por eso la gente iba sin mascarillas. Y a partir de marzo empezaron a subir los casos. Veíamos que en Italia, el primer sitio de Europa donde hubo más casos, se estaba desbordando. Pero igualmente no le hacíamos caso. Decían los expertos, que no especialistas, ojo, los expertos de la televisión, que salían en todos los platós, que esto de Italia no llegaría aquí. Ya ocurrió con la peste. Empezó en Europa y se fue extendiendo. Y murieron cientos de personas, o miles. Pero aquí no lo tomamos en serio. Las autoridades y los gobiernos, sea cual sea su color, en España está el PSOE, no lo hicieron bien. Pero si hubiera estado otro partido, hubiera hecho lo mismo. La gente no se lo tomaba en serio. En China confinaron a cal y canto. La gente que tenía el coronavirus no podía salir de casa. Les siguieron con GPS. Y los que salían llegaban a una furgoneta de sanidad y policía y se los llevaban. En un mes, en China, según dicen, ojo, se erradicó el coronavirus. Ha habido casos esporádicos, pero ahora siguen su vida normal. En Australia casi no ha habido coronavirus. Y en sitios de África
y Arabia Saudí tampoco. Pero ojo, eso dicen las autoridades. Pero es verdad que donde hay más es en Brasil, Estados Unidos y Europa. ¿Qué hubiera ocurrido si no lo hubiéramos tomado en serio de primeras? Pues habría habido muchos menos muertos. Es verdad que en Europa no teníamos, digamos, entrenamiento para este tipo de casos, para pandemias. Pero yo pienso que para eso está la OMS. Para proteger a la población, porque ellos ganan millones al año con donaciones. Y la misma OMS fue la que dijo que no era algo muy grave. Después, aquí en España, por ejemplo, el gobierno cerró el país durante 15 días o un mes. Pero después dijo que cada autonomía, que cada comunidad hiciera sus reglas. Y aquí yo creo que ha sido el fallo, porque cada comunidad, según sus intereses, ha puesto unas reglas. Y los contagios han seguido, aumentando y aumentando. Cada día hay unos 200 muertos. Y muchos contagiados se cuentan a miles. Muchos se curan, es verdad, pero tienen muchas secuelas. Mi pregunta es, si en las películas de pandemias cierran todo, ¿cómo es que aquí, en Europa y en otros países, se lo tomaron a la ligera? Los chinos ya avisaban. Los médicos italianos ya avisaban que esto se desbordaría. Pero aquí no lo tomamos en serio. Ahora se intentan poner medidas cada semana a modo de parche. Y muchas no sirven. Otras sí. Lo que no entiendo es por qué en los gobiernos la gente que se encarga de esto no son médicos. En España, por ejemplo, el ministro de Sanidad que había era filósofo. Y en otros países tienen sus asesores, está claro. Pero yo creo que cuando hay una pandemia mundial, los que tienen que poner al frente son médicos y especialistas. No expertos que dicen ser, que salen en las noticias y salen en los periódicos y programas de televisión diciendo cada uno su opinión. Si hubiéramos cerrado todo como China, lo hubiéramos copiado, seguramente habría muchos menos muertos. Después está cada uno que también tiene que respetar las normas. Mucha gente, viendo los muertos que hay cada día, aún no se lo toma en serio. Va con mascarillas sucias, se quitan la mascarilla y hacen cosas que pueden contagiar a otras personas. Lo que sí, un punto a favor, es que los laboratorios se han juntado, han puesto muchos millones y han conseguido una vacuna en tiempo récord. En esto también hay, digamos, controversia. Una vacuna normalmente, para que funcione bien, tiene que tener unos 10 años de estudio. Aquí la hemos hecho en medio año, en el mundo. Hay un par de marcas. La verdad es que, por ahora, las que han puesto a gente mayor en residencia, que es donde había más focos, parece que funcionan. Lo que no sabemos es los efectos en el futuro que pueda tener o las enfermedades que pueda causar una vacuna. En teoría dicen que son seguras. Yo hoy, por ejemplo, trabajo en una farmacia. Hoy me pondré la vacuna. No estoy 100% seguro, pero mi mente me dice que me la tengo que poner. Yo no me he contagiado, pero yo puedo ser portador sin darme cuenta y contagiar a otras personas, a un abuelo, a un padre, a algún amigo. Seguramente tendré fiebre o algún síntoma. Y en el futuro no sé si alguna enfermedad que tenga será causa de esta vacuna.
Pero como más gente se la ponga, más gente evitará contagiar a otras personas. Y es la única forma de erradicar esta pandemia. Lo que sí pido desde aquí a las autoridades, que no tengan miedo, que si hay brotes pongan medidas severas y después ayuden a las empresas, a los bares, restaurantes, con dinero público que tienen y de sobra, aunque digan que no. Nos ha tocado vivir en esta época una pandemia. Ocurren cada 100 años más o menos. Es curioso. Pero y hay que pensar en el futuro, en nuestros mayores, en nuestros amigos, nuestros hijos. Y si yo entiendo a la gente que no se fíe de ponerse una vacuna que se ha hecho en medio año. Pero a lo mejor no protegen el 90% o 100%, como haría una vacuna de 10 años de estudios. Pero si ya protege un 60%, ya son cientos de casos menos que habrá. Yo creo que en restaurantes pequeños y según qué sitios no hay contagios. Los contagios por contacto no están 100%, no se sabe 100% si es verdad. Por si acaso, hay que seguir limpiándonos las manos y poniéndonos mascarillas, eso está claro. Pero tampoco hay que hacer que vivamos encerrados. Por las autoridades dicen que nos pongamos la vacuna. Yo creo que nos tenemos que poner todos, toda la gente que pueda. No ha tocado este momento. Pero si esto sirve para el futuro, para que el coronavirus sea como una gripe más, pues lo tenemos que hacer. Es un esfuerzo que hay que hacer, la humanidad de esta época, para futuras generaciones. Que se podrían haber hecho las cosas mejor, está claro. Peor es imposible. Que también es difícil para los que mandan, también lo entiendo. Pero lo que hay que aprender de este tema, de esta pandemia, es que si en China, por ejemplo, tienen mucho más rodaje en este tipo de infecciones, pues no pasa nada por copiar lo que hacen. Hubiera sido mejor cerrar todo 2 meses, parar los contagios, pero cerrar que no se pueda salir de casa, prácticamente. Si el ejército tiene que traer víveres y comida a las casas, que lo haga. Y parar esto. Pero lo que están haciendo en Europa es ir poniendo medidas, ahora una, ahora otra, y así no se va a parar. La policía también tendría que estar más atenta. Aquí en España hay muchas multas. Si fumas en la calle, si vas sin mascarilla, pero la verdad es que ponen pocas. No sé si es por falta de efectivos o por alguna orden para que no se líe, para que la gente no se enfade. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si el ejército, que tiene miles de integrantes, tiene que estar en las calles, pues se tiene que estar. Pero si no paramos esto de una forma tajante, pues esto nunca va a acabar. Veremos con las vacunas si es verdad que la gente se contagia menos. Hay que ver las cepas, las distintas cepas que van surgiendo, que parecen ser más virulentas, matan menos, pero contagian más. A ver si estas vacunas que han hecho las erradican. Desde aquí, un recuerdo a toda la gente que ha muerto. A los familiares, ánimo. Intentar sacar en algo de esto una enseñanza. La enseñanza sería que el mundo no es tan color de rosa como nos pensamos. El mundo, vivíamos en una burbuja. Hay que intentar ser más limpios. ¿Por qué?
desde que llevamos mascarilla, nos limpiamos las manos, hay mucho menos gripe, mucho menos constipados y muchas menos infecciones. No digo llevar mascarilla siempre, pero sí limpiarnos mucho las manos, intentar tenerlo todo limpio, porque eso evita muchísimas enfermedades. Y después no pensar que a nosotros nunca nos tocará. Pensábamos que eso era cosa de chinos, pero hemos visto que estamos peor que ellos. Y el mundo tiene que ser global. Yo creo que hay que dejar de pensar en autonomías, en países, y hay que hacer cosas de forma global. Hay que mejorar el cambio climático. Hay que intentar que no vaya más. Y las enfermedades, la OMS, por ejemplo, tendría que tener un poder no solo dando consejos, sino la OMS tendría que poder cerrar países si creen que se tiene que hacer, pero eso con el consentimiento claro de todos los países. Los partidos políticos, los políticos, no saben de pandemias. Lo que tienen que hacer es que coger médicos, coger científicos, gente que sepa, para poner al frente cuando hay una pandemia. Los zoólogos, los virólogos, tendrían que tener más recursos para poder actuar y poder aconsejar en estos momentos y momentos futuros que van a ocurrir. La ciencia es muy importante. Hasta ahora hemos pasado de ella. Yo creo que a partir de ahora se tiene que destinar más dinero a los científicos y a los laboratorios. Y después intentar que ninguna persona se quede sin vacunas. Los laboratorios han invertido mucho dinero, pero también la están vendiendo y están ganando muchísimo más. Y lo venden al mejor postor. Eso no tendría que ser así. Por eso digo que la OMS tendría que intervenir y todos los países. Y si están pagando dinero a estas empresas tienen que dar vacuna a todo el mundo, no solo a los países que paguen más. No sé cuándo acabará. Yo calculo dentro de 2 años. Pero lo que está claro es que también nosotros tenemos que tener cabeza. Y si no nos podemos juntar con 20 personas, pues no nos podemos juntar. Si no podemos ir a un concierto multitudinario, pues no se va. Pero tampoco hay que destruir cientos de empleos. Tampoco hay que cerrar restaurantes y bares. Si un bar, por ejemplo, hay gente fuera fumando y hablando sin mascarilla, pues la policía tiene que estar más atenta y pasar más veces y poner multas. En grandes ciudades es muy difícil, pero en ciudades pequeñas y pueblos es muy fácil. Se sabe los bares y los lugares donde hay mala afluencia y la gente no respeta las normas. Si no lo hacemos así, está claro que la mitad de personas van a cumplir con las normas, pero la otra mitad no. Somos así. Y después hay que intentar también los centros de salud y los hospitales. Yo lo que haría sería crear hospitales de campaña solo para coronavirus y dejar libres los hospitales convencionales para otras enfermedades. Se ha descubierto que muchos casos de cáncer no se han cogido a tiempo porque solo estaban pendientes del coronavirus. Eso tampoco puede ser. En muchos ambulatorios no te dejan ir si no es pidiendo hora, pero los teléfonos están saturados. ¿Por qué no hacemos un hospital de campaña como hizo China y lo dejamos puesto en algún lugar? ¿O usar alguna instalación abandonada para montar un hospital para coronavirus? Y ahí, cada caso, yo lo derivaría a este hospital, con médicos preparados, enfermeros preparados, y esa gente solo trabajaría en ese hospital, haciendo turnos, con sus descansos, y cambiando cíclicamente el personal, para no saturar a la gente que trabaja ahí, y dejar libres los otros hospitales.
Se puede hacer. Montar un hospital de campaña cuesta dinero, pero cuesta más dinero después dar ayudas y recuperar la economía que se está perdiendo en muchos sitios de Europa. Si yo, por ejemplo, y mucha gente como vosotros, tiene este tipo de ideas, lo que no entiendo es por qué la gente, los expertos, no aplican este tipo de ideas que son muy fáciles. Y se complican y hacen cosas enrevesadas. Como cerrar según en qué horarios, cerrar según qué cosas, no dejar juntarte con tu familia. Ese tipo de medidas yo creo que no sirven para mucho, aunque digan que sí. Lo que sirve en una pandemia mundial es cerrar todo a cal y canto durante 2 meses y parar la pandemia. Muchos enfermeros y médicos se han contagiado en hospitales. Mucha gente que no tenía coronavirus se ha contagiado por estar en hospitales. En cada pueblo o en cada ciudad grande, yo haría un hospital de campaña permanente. Para así, como he dicho, tener ahí aislados a la gente que tenga coronavirus y poderlos no tenerlos en pasillos de urgencias y tenerlos bien atendidos. Y después la gente también tiene que ser consciente que como más se contagia este virus es por las partículas que expulsamos. Si no hay que hablar a 1 metro de una persona y hay que hablar a 2 metros, pues se habla a 2 metros. No pasa nada. Si la mascarilla en sitio donde hay mucha gente, pues se lleva. Pero ojo, mascarillas buenas, las FFP2 o FFP3. Porque la gente empezó a querer mascarillas, pero quiero ir elegante. Y la gente, pues las de tela. O las estas que parecen de papel. Que sí que protegen, pero protegen muchísimo menos que las FP2. Yo he oído muchos comentarios, es que la FP2 me molesta. ¿Qué es peor? ¿Contagiarte o que te moleste un par de horas? Lo de mascarillas sí que ha sido un paripé. Cuando no había mascarillas, porque no llegaron a tiempo, como he dicho, se les vino todo encima a los gobiernos, decían que no importaba. En China tengo información de gente de ahí que les dijeron que las mascarillas se estaban agotando, pero que por lo menos se hicieran unas de ellas con tela de paraguas, que pusieran un par de capas, pero no les decían que no se pusieran mascarillas, como aquí. Aquí, como no había, ¿qué hicieron? Dijeron que no nos pusiéramos. Eso fue un gran error, un error garrafal. No sé quién pensó que eso sería buena idea. Y después, cuando ya había, ya empezaron a decir que nos pusiéramos las que iban llegando, que tampoco protegían 100%. ¿Por qué los gobiernos en una pandemia mundial ocultan información? Lo que tendrían que haber hecho es decir que tenemos que llevar mascarillas. Y si nos tenemos que poner 2, nos tenemos que poner 2. Y si podemos conseguir FP2, pues FP2. Pero no este paripé que ha habido de ahora sí, ahora no, en este sitio no importa. Si haces deporte no importa, ojo. Cuando haciendo deporte expulsas un montón de aerosoles por la boca, expulsas un montón de partículas, pero en ese caso no importa. Yo he ido paseando con un bebé y gente corriendo alrededor expulsando partículas. Pues si no se puede hacer deporte como antes, pues no se puede. Lo que no puede ser es que cierren un restaurante que solo hay 6 mesas, que está todo controlado, o un hotel, y después dejen correr a todo el mundo y caminar juntos por la misma calle expulsando partículas todo el rato. Aquí no pasa nada. Extraño, ¿no? O por lo menos si corres, pues que hagan unas mascarillas transpirables, que no entren virus, pero más livianas. Pero no, en este tema nadie ha dicho nada. No lo entiendo. Ahora dicen FP2. Ahora todo el mundo a comprar FFP2.
Tenía que haberlo dicho del principio, la OMS. Pero no. Como tuvieron presiones, porque no había suficiente, decían que no importaba. El ser humano me sorprende. Y en este tema de la pandemia me ha sorprendido muchísimo más. Después, gente mayor, que son los que más se contagian, con mascarillas usadas, la misma mascarilla un mes, yendo a merendar juntos, hablando en los bares y hablando en las plazas sin mascarilla. Pero si son los que más se contagian, parecía que les daba igual. Gente joven, que como en teoría dijeron que no se contagiaban, otro fallo. Gente joven contagiando a otras personas y hablando sin mascarilla y haciendo fiestas y botellones. No lo entiendo. El ser humano a veces no lo entiendo. Una cosa es que estés más de acuerdo o no en las medidas, o que creas que el coronavirus no es para tanto. No es para tanto hasta que te toca a ti o a algún familiar, eso está claro. Pero la gente me ha sorprendido. Yo creía que ya 2020 la gente tendría más cabeza, está más concienciada con las cosas, pero he visto que no. Y al principio, si os acordáis, muchas mascarillas estaban tiradas por el suelo. La gente tiraba las mascarillas como un papel, como un Kleenex, como un papel de bocadillo. ¿Por qué somos así el ser humano? Podemos dar la culpa a los políticos, a la OMS. Y a lo que se ha hecho mal, está claro que hay que decirlo. Pero nosotros también hemos hecho las cosas muy mal. No todo el mundo, pero un gran porcentaje sí. Y lo siguen haciendo mal. Me sorprende el ser humano porque era así. Ve que muere gente a su alrededor, cientos de personas al día, y siguen a su bola. Si eso no cambia, seguirá habiendo pandemias y el coronavirus no se va a acabar. Hay muchos sitios que se han autoconfinado ellos mismos. Aquí en España, por ejemplo, y en Latinoamérica y en Estados Unidos, es impensable. Yo quiero seguir mi vida. Quiero ir a tomar mi cervecita, mi café, quedar con los amigos. Y si mientras no me toque me da igual. Así es como pensamos nosotros. Por eso he dicho que hay que pensar de forma global. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Porque si no, lo que les dejaremos a nuestros hijos y nietos será mucho peor. Hoy me vacuno. Ya os contaré si he tenido algún efecto extraño o algo raro. Pero desde aquí, desde este humilde podcast, solo os pido que penséis en global y que hagáis las cosas bien. Estemos de acuerdo o no con según qué medidas. Yo no estoy de acuerdo con todas las medidas, está claro. Pero algunas, si de 10 medidas 5 sirven y las hacemos, algo mejoraremos. Pero lo que no puede ser es que este coronavirus siga campando a sus anchas. Nos toca mirar para nosotros y por el futuro. Y nos toca, si nos tenemos que aguantar y quedarnos en casa, pues quedarnos en casa. Después ya pediremos cuentas a los gobiernos. Después ya destituiremos a quien haya que destituir. Ya nos quejaremos y haremos documentales y programas hablando de lo que se ha hecho mal. Pero ahora, un año después de que empezó todo esto, hay que pararlo ya. Y solo podemos parar haciendo las cosas bien. Esto ha sido el capítulo extra. Gracias a todos. Suerte. Y ahora haré unos segundos de silencio pensando en toda la gente que se ha ido. Padres, hijos, abuelos.
Gracias a todos y hasta la próxima.